¿Alguna vez hemos hecho algo que, viéndolo en retrospectiva, nos sorprende? ¿Simplemente por estar en un grupo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la psicología social, ese campo que estudia justamente eso, cómo la presencia de otros, ya sea real o incluso imaginada, puede transformar por completo nuestra mente, nuestros pensamientos y hasta nuestras acciones. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Seríamos capaces de negar lo que estamos viendo con nuestros propios ojos solo para, no sé, para encajar? Suena como algo extremo, ¿verdad? Pero bueno, la psicología social nos ha demostrado que esto es mucho, mucho más común de lo que imaginamos. Y justo al entender por qué pasa esto, es que descubrimos algo clave sobre nuestra necesidad de pertenecer. Y aquí está el corazón del asunto, la gran tensión de la psicología social. ¿Somos realmente los capitanes de nuestro propio barco, tomando decisiones lógicas y autónomas? ¿O somos más bien el resultado de las fuerzas sociales que nos empujan y nos moldean? Este campo de estudio vive justo ahí, en esa encrucijada donde el yo y el nosotros chocan y se dan forma mutuamente. Aquí tenemos la definición formal. Pero lo que a mí me parece más fascinante es esa parte que dice imaginada. O sea, no hace falta que alguien esté ahí mirándonos para que nos influya. La simple idea de lo que podría pensar nuestra familia, nuestros amigos o la sociedad en general es suficiente para cambiar de raíz cómo nos comportamos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más potentes, el poder de la situación. Hay psicólogos como Ross y Nisbet que defienden algo muy fuerte, que muchas veces el contexto, la situación en la que estamos, tiene mucho más peso en lo que hacemos que nuestra propia personalidad o nuestro carácter. Las circunstancias nos arrastran más de lo que nos gustaría creer. Y para entender esto, no hay nada como un experimento clásico. A simple vista, la tarea que Solomon Asch le puso a sus participantes parecía de lo más sencilla. Vamos, una simple prueba de visión, algo que cualquiera resolvería sin dudar. O al menos, eso era lo que todos pensaban al entrar. El diseño del experimento era brillante por lo simple que era. Una persona entraba a una sala con otros que supuestamente también eran participantes, pero que en realidad eran actores, cómplices del experimento. La tarea era decir en voz alta cuál de 3 líneas era igual a una línea de muestra. La respuesta era obvia, de verdad, pero de repente los actores empezaban a dar uno tras otro la misma respuesta, y era la incorrecta. Y el resultado fue increíble. Un 40%, casi la mitad de los participantes reales, prefirieron ignorar la evidencia de sus propios ojos y darle la razón a un grupo que a todas luces estaba equivocado. No era que no vieran bien, claro que no. Era el poder brutal de la presión social en plena acción. Ok, pero ¿por qué cedemos así? Resulta que hay 2 fuerzas principales jalando de nosotros. Una es la influencia informativa. Empezamos a dudar de nosotros mismos. Quizás ellos ven algo que yo no. A lo mejor el grupo sabe más. La otra, que suele ser la más fuerte, es la influencia normativa. El terror a ser el diferente, a que se burlen de uno, a ser rechazado. El puro deseo de encajar nos hace conformarnos. Bueno, si la presión de nuestros iguales nos puede hacer negar la realidad, ¿qué pasa cuando esa presión no viene de un grupo, sino de una figura de autoridad? Stanley Milgram se hizo esta pregunta y la llevó a un extremo, bastante perturbador para explorar los límites de nuestra obediencia. El aparato central del experimento de Milgram era este generador. A los participantes se les daba el rol de profesores y se les decía que tenían que darle descargas eléctricas a un alumno, que claro, era un actor, cada vez que cometía un error. Las descargas no eran reales, pero los gritos de dolor que se escuchaban desde la otra habitación sí que lo parecían. Y aquí viene uno de los hallazgos más interesantes de Milgram. La obediencia no era un interruptor de sí o no. Dependía totalmente de la situación. Cuanto más lejos y anónima era la víctima, más fácil era seguir las órdenes. Pero cuando el profesor tenía que ver, o peor aún, tocar al alumno, la obediencia se desplomaba. La distancia emocional, resulta, es un factor clave. Entonces, los experimentos de Asch y Milgram nos demuestran el poder tan grande del contexto, nos muestran qué pasa cuando nos enfrentamos a la presión. Pero esto nos deja con una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué el grupo tiene tanto poder sobre nuestra mente? Para encontrar la respuesta, tenemos que hablar de la identidad social. El psicólogo Henry Tajfel nos dio esta definición que es fundamental. Nuestra identidad no es solo aquello que nos hace únicos, ¿no? Una parte gigantesca de quienes somos viene de los grupos a los que pertenecemos. Nuestra nacionalidad, la carrera que estudiamos, el equipo al que le vamos, todo eso. Y aquí está el detalle clave. No es solo ponerse una etiqueta. La identidad social está cargada de emociones, de valor.
Ser parte de un grupo nos da orgullo, nos da un sentido de propósito, un lugar en el mundo. Es una fuente importantísima para nuestra autoestima. Esto nos lleva a pensar que nuestro yo no es algo fijo, como una estatua. Es mucho más flexible, funciona en distintos niveles. Es como si tuviéramos un zoom mental que cambia nuestro foco de identidad dependiendo de con quién nos estemos comparando. John Turner, que trabajó muy de cerca con Tashville, propuso estos 3 niveles. En el nivel más de cerca, el personal, nos vemos como individuos únicos. Luego, en un nivel intermedio, se activa la identidad social. Ya no soy solo yo, ahora somos nosotros contra ellos. Y en el nivel más amplio, nos vemos simplemente como seres humanos. Lo interesante es que el contexto social es el que dicta en qué nivel estamos en cada momento. Y justo ese cambio, ese switch de la identidad personal a la social, es el motor de la conducta grupal. Cuando el nosotros se vuelve más saliente, más importante que el yo, es cuando las personas empiezan a pensar, a sentir y a actuar no como individuos, sino como representantes de su grupo. Pero claro, este mecanismo tan poderoso de dividir el mundo en un nosotros y un ellos tiene consecuencias muy profundas y, seamos sinceros, a menudo problemáticas en la vida real. El proceso casi siempre es el mismo. Primero, de forma automática, categorizamos. Después, como nuestra autoestima está amarrada a nuestros grupos, queremos que nuestro grupo sea visto como mejor que los otros. Esto, casi sin querer, nos lleva a favorecer a los de adentro, al endogrupo, y muchas veces a menospreciar a los de afuera. Y con esto llegamos a una de las ideas más potentes y quizás polémicas de la teoría. El prejuicio y los estereotipos no nacerían necesariamente del odio puro y duro, sino de un proceso mental casi inevitable. Es un atajo de nuestra mente para organizar el mundo, combinado con esa necesidad de sentirnos bien con quienes somos. Un atajo, sí, pero con consecuencias sociales gravísimas. Entonces, si vamos atando todos los cabos, la gran conclusión es que la mente y la sociedad no son dos cosas que podamos separar. La mente humana es, en su esencia, social. Es imposible entender al individuo sin entender al grupo, y es imposible entender al grupo sin entender la mente del individuo. Históricamente siempre ha habido como dos bandos. Por un lado, el individualismo, que dice que todo se explica desde la persona. Y por el otro, el holismo, que dice que no, que todo lo determina la estructura social. Lo que intenta la psicología social es justamente construir un puente entre esas dos ideas, demostrando que son dos lados de la misma moneda. Y esta frase de John Turner lo clava, lo resume perfecto. No se trata de estudiar la mente y la sociedad como cosas separadas. Se trata de estudiar los aspectos sociales que están dentro de la propia mente. La sociedad no es algo que está allá afuera, es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Y cerramos con esta pregunta para que se quede dando vueltas. Si nuestros pensamientos, lo que percibimos e incluso nuestra idea de quiénes somos están tan amarrados a nuestros grupos, ¿dónde termina el colectivo y dónde empieza el individuo? ¿Qué parte de todo eso que llamamos nuestras decisiones y nuestras creencias es de verdad y únicamente nuestra?